amigos, aquí estamos, como podéis ver, con una de las personas que ha llevado la ciudad de Lleida a muchos sitios. Es disc-jockey, es productor, es músico. Aquí tenemos a Manu García, para los amigos, para los que lo conocemos hace años, pero también es Uner, también es Nines, que es el grupo que has creado no hace demasiado. Hace poquito, sí. Y bueno, tiene muchos proyectos por delante. Básicamente quería quedar con él para que nos explicara un poquito lo que viene ahora dentro de poco, sus próximos proyectos, qué va a hacer estos próximos meses, pero también hablaremos de alguna cosita más, que claro, nos hables un poquito más de tu vida y de algunas cosas que considero que son muy interesantes a nivel sobre todo musical, porque los que estamos aquí y sobre todo en DJs de Lleida, lo que más nos gusta es la música, y él es un buen exponente de música. Explícanos un poquito qué vas a hacer ahora estos próximos días, porque creo que en menos de un mes tienes bastantes proyectos o espectáculos. Sí, hay mucho trabajo por delante, porque aparte de lo que dices tú, o sea, estoy con muchos proyectos. Hice la vuelta de Uner aquí en España el sábado pasado en Madrid. El 25 de diciembre además estoy muy contento por eso, porque estaré jugando en casa. Estaré haciendo DJ set como Uner aquí en Lleida, en La Llocha, con los amigos de Desconecta. ¿Como Uner no has actuado muchas veces en Lleida o sí? No, la última vez que actué en Lleida como Uner no sé si fue en 2017 o por ahí. O sea, hace tiempo. Madre mía. Como he estado tanto tiempo fuera también. Bueno, hay que decir que has tenido una especie de pausa de Uner. Sí. Puse Uner en stand-by para empezar también el proyecto, descansar un poco también, porque estaba muy agobiado, llegó un punto que estaba muy agobiado con todo y necesitaba descansar. Vino COVID, aproveché también para arrancar el proyecto de Nines, que era algo que tenía en mente hace mucho tiempo, pero por falta de tiempo no lo llevaba a cabo. Además estabas en Nueva York cuando iniciaste este proyecto. Exacto, o sea, empecé a irme para allí en 2017, en 2018 ya me afinqué allí y he estado allí hasta abril de este año, o sea, he vuelto a Lleida en abril de este año. Que incluso tuvimos una conversación estando allí en Nueva York. Cierto. Y bueno, que además es muy interesante y que bueno, las personas que quieran pueden verla, porque además ahí también explicaste cosas que creo que no habías explicado nunca, pero bueno. Claro, y aparte, y el inicio además del proyecto de Nines. Exacto, era esa época. Con Nines ahora, pues bueno, ya he sacado 3 álbumes, estamos de tour, conciertos, tenemos conciertos durante todo el 2025 en sitios muy, muy emblemáticos. Tenemos Teatro Monumental de Madrid, Gran Vía, Teatro Apolo. Estaremos en Lleida en noviembre del año que viene. ¡Ostras! Y luego aparte, lo que te digo, en este mes, pues aparte del día 25, el día 21 también hago la presentación de la línea de ropa de Nines, porque para mí Nines no es solamente un concepto musical, sino es el desarrollo de una faceta artística en todos los sentidos, que puede englobar tanto exposiciones como instalaciones como moda, en este caso. Y hacemos la presentación el día 21 aquí en Lleida. Además, lo hago en un sitio muy especial, lo hago en una barbería. Es extraño que lo haga yo en una barbería. No, pero como yo sí que vivo en Lleida y claro, tal, sé qué barbería sé que es una barbería muy moderna. Muy moderna, es la barbería Gabriela Pucur, que está justo delante del campo de fútbol del Athletic Segre. Y es eso, o sea, la cuestión es que es una barbería muy moderna y encaja mucho con la imagen y la estética del concepto de Nines también y de la estética de la ropa. Entonces allí lo hacemos el día 21, que es sábado además, de 6:30 de la tarde a 9, que estás invitados. Bueno, no paras, o sea, quiero decir que hiciste un parón para relajarte, pero has cogido velocidad. Tengo sobrecarga de energía ahora. Bueno, porque... No, sí, necesitaba un parón, sobre todo también a nivel físico necesitaba un parón, y a nivel mental también. Hay veces que hay que parar un poquito, respirar. Ya. Hombre, yo me imagino que, bueno, de todas maneras, las personas que son creativas, y me puedo incluir un poquito porque somos personas que tenemos que estar haciendo cosas. O sea, tú no creo que seas de estas personas que se sientan en el sofá y se pone a ver qué hacen en la tele. Bueno, de hecho hay cosas que no expongo, pero durante la pandemia me metí en el mundo del cine y he estado produciendo cortometrajes. Tenemos ahora un cortometraje que se llama Cementerio de Coches, que está en el shortlist ya para entrar en calificación para Goya. Muy bien. Es decir,
es una cosa que he ido haciendo porque me encanta el cine también, Claro. y he ido haciendo cuestión de producción ejecutiva de proyectos así. O sea, no paro. No, desde luego. Y además, bueno, yo siempre digo que la vida solo se vive una vez y hay que y tenemos 24 horas que para mí son muy cortas, Exacto. pero es lo que hay. Bueno, yo me gustaría, tengo unas cuantas preguntas que me gustaría hacerte y que has explicado algunas veces, pero, por ejemplo, para convertirte en DJ, porque yo te conozco, porque claro, como los dos somos de la ciudad. De cuando tenía pelo yo. Sí, y además incluso recuerdo venir alguna vez con algún cassette. Con cassettes. Y decir, ostras, esta es mi música. Y bueno, que ya por entonces yo recuerdo que tenía unas producciones, un chaval jovencito en su casa con su sintetizador, con no demasiado Lo que se podía. instrumento, pero hacías muy buena música, sobre todo la música de aquella época, así electrónica y tal. Bueno, muy interesante. Pero, ¿por qué cambiaste a DJ? ¿Qué fue lo que dijiste? Voy a ser DJ ahora. No creo que fuera algo de repente. ¿O fue alguna producción? No. Pues no te voy a mentir. Fue una cuestión de comodidad. Es decir, cuando las producciones empezaron a funcionar y empezó a haber muchos requests para hacer shows, el mover en aquella época, y ojo, que aquí también, en esta época también es muy difícil, pero en aquella época, estamos hablando de hace muchísimos años, el mover toda una producción de directo con sintetizadores, las mesas, todo el espectáculo ese era muy costoso a nivel logístico. Entonces, para moverte por Lleida y por Cataluña o salir un poquito a Aragón, etcétera, etcétera, pues bueno, podías ir con el coche, mi padre cogía el Renault 21, plegaba los asientos de atrás, metíamos todo ahí y carretera. Pero cuando ya tienes que empezar a salir a otros países, o incluso en tu propio país, pero mucho más lejos, a nivel logístico era muy costoso y era muy difícil. Y yo era muy joven, no sabía cómo funcionaba eso. Entonces, el empezar a hacer sesiones como DJ me daba la oportunidad de seguir promocionando mi música, promocionarme yo como artista y salir a todas partes. Entonces, lo del DJ pues explotó. Y eso me llevó a Pero yo ir quiero a todas recordar partes. también en aquella época que salió una canción tuya, como Groove García. Ah, sí, yo antes era como Bru García, ¿verdad? Quiero decir, y yo me acuerdo que sacaste una canción que fue un pelotazo, que fue un bombazo. Sí. Y sonó en todo el mundo. Y quizás eso fue lo que también te impulsó bastante. Exacto, eso impulsó mucho, me ayudó a empezar la carrera y toda la trayectoria profesional ya como tal. Luego hubo un momento en el que hubo otro salto más y ahí decidí cambiar el nombre hacia Uner y ahí fue ya el salto definitivo. Yo me acuerdo, recuerdo cuando alguna vez que venías a Pachá y tal, que es cuando empezó este boom que me estás explicando, que también a ti te pilló un poco de sopetón. Esto del avión, esto... Mira, yo siempre cuento la misma historia. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con bookings internacionales y tal y cual, y el primer show internacional que me vino un request fue para ir a pinchar a Israel. Y no dormí. Ostras. No dormí, pero no porque era como... Yo no había salido de Lleida, iba con coche a los sitios, era un chaval de aquí, de una ciudad así, claro, y era como... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora me tengo que hacer el pasaporte. Puede sonar un poco una tontería ahora, a día de hoy, pero en aquella época era como, ¿y ahora qué hago? Claro. Y gracias a Dios no salió ese bolo ese día. Entonces me relajé un poco y dije, bueno, ya poquito a poco. Bueno, ¿sabes? No, pero debía de ser un poco... Y también el nervio de decir, quiero hacerlo bien, tengo un compromiso muy serio aquí. Claro. Es como cuando al día siguiente tienes una reunión muy importante que no puedes dormir esa noche. Exacto. Y luego aparte el pasar de tocar a nivel local o a nivel un poco el extrarradio de lo local a pasar a tener 140 shows al año a nivel internacional, ir a todos los países del mundo, viajar por todas partes, solo además. Eso te iba a decir. Tienes que, tu vida cambia mucho y tienes que acostumbrarte a cómo gestionar todo eso. Gracias a Dios tenía un equipo y sigo teniendo ahora, es un equipo diferente, pero un equipo de gente que me ayuda muchísimo a nivel de logística, de contratos, de gestión, de todo. Y eso ayuda mucho a que sea mucho más fácil. Bueno, pero es que sería imposible, me imagino. Porque ya solo pensar en el hecho de los aviones, los horarios, otro país, otro idioma,
bueno, muchas cosas, o sea que hay que tener en cuenta muchísimas. Bueno, es una locura y me imagino. Y hoy en día ya pero estás muy bonito. Exacto. Y hoy en día ya me imagino que estás un poco ya más curtido, ya te relajas un poco más. Sí, ahora echo de menos ir al aeropuerto. Bueno, me gustaría también saber, cuando produces, tanto antiguamente como ahora, ¿cómo es el proceso creativo de crear una canción? O se te viene a la cabeza o dices, no, esta semana voy a producir algo. Bueno, en todos estos años mi proceso ha cambiado mucho. Entonces, ahora mismo me conozco muy bien a nivel de sensaciones. Es decir, yo cuando me levanto por la mañana noto cómo estoy. Entonces, noto si tengo un día bueno para ponerme en el estudio o tengo un día bueno para no hacer nada, entre comillas. No abrir el Ableton o el Cubase y hacer pues papeleos o gestiones o leer o irme a pasear, ¿sabes? Es decir, lo que te lleve ese día. Pero lo que sí que utilizo mucho es el silencio. Es decir, intento aprender mucho mis máquinas y las máquinas con las que trabajo. Entonces, antes de ponerme a hacer una producción físicamente delante del laptop, ya intento tenerla en mi cabeza. Ya tengo claro cómo quiero que suene, qué quiero que suene, cómo quiero que sea. Es como que monto la canción en mi cabeza antes de ponerme a trabajar en el laptop. Entonces el proceso es mucho más rápido. Entonces, ¿por qué eso? Porque soy una persona que se aburre rápido de las cosas. Vale. Entonces, yo no puedo estar un mes trabajando en una canción. Entonces, necesito tenerla muy clara en mi cabeza para que cuando me pongo a producir salga todo de manera muy intensa. ¿Pero es una inspiración o es que una manera de vivir que dices, necesito hoy hacer una canción? Sí, eso es... Para mí la música ha llegado a un punto que es una necesidad. Es decir, claro. yo no paso un día sin escuchar música, sin pensar en música, sin pensar en qué voy a hacer, ya no mañana, qué voy a estar haciendo en diciembre del año que viene. Es decir, cuál es el proceso creativo y el proceso de negocio, porque al final esto es una empresa, es la previsión de 2025, 2026, 2027. Yo siempre trabajo a 3 años vista. Entonces, todo ese proceso, tanto a nivel de gestión como a nivel de producción, es una cosa que casi te empuja a estar constantemente es una dinámica en un proceso creativo. ¿Qué pasa? Que es como cuando vas al gimnasio. El primer día te cuesta horrores. Pero cuando ya tienes una rutina, lo que te cuesta es no ir. Claro. Entonces, cuando estás haciendo música continuamente, el hacer música no te cuesta nada. No te cuesta nada experimentar, no te cuesta nada hacer otras cosas, no te cuesta nada probar. Y no es una cuestión de hacer música como tal todos los días. Hay veces que simplemente te pones a experimentar con un sintetizador, a ver cómo puedes sacar un mejor sonido. Aprendes de otros profesionales en cuestión de mezcla o en cuestión de mastering, en cuestión de síntesis. Es decir, es una cuestión de trabajo diario. Además, me imagino que, claro, hoy en día aparecen tantos plugins que me imagino que quieres probarlos todos, aunque sea imposible, ¿verdad? Sí, pero no debes. Es decir, mira, yo tengo alumnos, porque hago clases también, y siempre se lo digo, tienes que especializarte. Claro. Y para especializarte tienes que elegir algo que a ti te funcione bien para sacar lo que tú quieres y olvídate de lo demás. Puedes jugar, puedes tal, pero especialízate en algo, coge de las herramientas que de verdad te funcionan a ti y trabaja de ese modo. Porque si intentas tener un montón de cosas, te pierdes ahí en el espacio de los sonidos y los presets. Claro, es que eso es una locura, porque eso pasa como en el 3D, ¿no? Que hay tantas herramientas y lo mejor, el artista en 3D, por ejemplo, no depende del software. ¿De qué software? Sino de él mismo. Exacto. Con el mismo, o sea, el mismo artista con un software puede hacer lo mismo que otro artista con otro software que puede parecer hasta mejor. El proyecto de Nines, por ejemplo, me ha ayudado mucho también en el proyecto de Uner a cambiar mi manera de producir. Porque el proyecto de Nines es el básico, el centro neurálgico del sonido de Nines es el piano. Entonces es el piano con unos pedales con pedales de guitarra para modificar el sonido del piano y después elementos acústicos, pero es muy sencillo. O sea, son 4, 5, 6, 8 instrumentos a lo sumo. Entonces eso te permite el trabajar tu creatividad. Muy bien. Tienes un piano, eso es lo que hay. No tienes un sintetizador
570 presets, tienes un piano que es lo que suena, entonces tienes que ser mucho más creativo para hacer que ese piano suene de una manera diferente o incluso para componer de una manera diferente para que llame la atención. Y a raíz de eso, ¿cómo preparas tus sets? Así como preparas tu música, tus sets, eso no sé hasta qué punto es más fácil o más difícil, pero... Los sets como Uner, escucho mucha música, eso sí, y escucho música de todo, es decir, me gusta escuchar todo tipo de música. Mis sets... Solo preparo dos cosas. Intento tener muy claro con qué voy a empezar. ¿Qué es lo primero que voy a poner? Porque tú te plasmas en uno en concreto o en general. No, es decir... Quiero decir, tienes que ir al sonar. Vale, me preparo para el sonar. Claro, es decir, tengo que ir al sonar. ¿A qué hora? ¿Qué día es? ¿En qué escenario? ¿Cómo voy a empezar? Porque para mí es muy importante, siempre lo he dicho, los 5 primeros tracks. Los 5 primeros tracks son los tracks de testeo. Ya. Es decir, te preparas uno para empezar porque sabes que con ese, si enganchas a la gente ya con ese track, ya es todo mucho más fácil, entre comillas. Lo recuerdo. Exactamente. Entonces, con los otros 4 siguientes haces un testeo de estilos también y puedes ver la reacción del público hacia dónde va. ¿Vale? Entonces, ahí, eso es lo único que preparo. Después, escucho mucha música. Escucho la música que tengo en mis pendrives muchísimas veces. Sí que hay veces que pienso, pues mira, este track, si lo mezclo con este, va a quedar muy bien esta mezcla, etcétera, etcétera, pero poco más preparo. Me estás diciendo que realmente es todo muy improvisado. Muy improvisado. O sea, sí que tienes una carpeta y con una serie de canciones. Exacto. Pero tú vas en todo momento interactuando con la gente. Claro, es que cuando te conoces muy bien la música que tienes, claro, al momento que ves la interacción con el público, es como que te va saliendo. Mira, aquel. Además, yo soy de la vieja escuela, es decir, no me acuerdo nunca de los títulos, ya me imagino, pero me acuerdo de las portadas. Eso, el amarillo, el que estaba después de... ¿Sabes? Eso. Bueno, antiguamente en los vinilos sabías que detrás de este estaba... Exacto, pues es exactamente lo mismo. Detrás de ese estaba aquel que recuerdo que sonaba muy bien y me da perfecto ahora. Y sí que durante la sesión, mi cabeza está pensando también ¿cómo voy a acabar? Pero bueno, eso te lleva al público. El público te lleva hacia donde tienes que ir. Este es un espacio de DJs y esta es una de las cosas que creo que todos compartimos y es que en todo momento estás pensando en todo. Todo. Estás pensando en la gente que se mueve, en que suene bien, en que, bueno, muchas cosas. O sea, lo que estás diciendo ahora nos pasa a todos, que estás pensando cómo voy a acabar, porque voy a tope y a lo mejor después no me queda... Y luego hay otra cosa que también se lo explico a muchos DJs. Tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en un club pinchando, ese club es un negocio que tiene unas barras, es decir, no puedes tener al público al 100% arriba toda la noche, porque primero los vas a cansar demasiado y segundo vas a agobiar y las barras no van a funcionar. Claro. Es decir, tienes que hacer transiciones para bajar un poquito, que les des tiempo a consumir, que vuelvan, ¿sabes? Es decir... Eso lo dicen mucho los de la vieja escuela, lo dicen. Para poder subir hay que bajar, si hace falta, hasta abajo del todo. Siempre, baja un poquito, déjalos que se relajen para que así luego la intensidad cuando vuelvas a subir se nota que vuelven a subir y al final el club, la discoteca, el festival también tiene que ganar dinero y las barras es una fuente importante del ingreso, entonces puedes jugar con que el público darle un tiempo para que vayan a tomarse algo y vuelvan. A todo esto, por todo lo que estamos hablando, tú habrás tenido unas influencias musicales. Entonces, o sea, sí que es verdad que yo creo, en mi opinión, que con el tiempo tú mismo te has hecho tu estilo, pero es verdad que, claro, inevitablemente tus influencias de joven y de mayor, me imagino, de más mayor, también has escuchado otras cosas diferentes que oías cuando eras joven. ¿Cuáles han sido estas influencias? Es que son muchísimas. Es decir, con mi padre escuchaba mucha música desde... a nivel general, desde Status Quo, pasando por Nino Bravo o Juan Pardo. Claro. O Queen o Dire Straits. Ahora, si tengo que acercarme un poco más a la electrónica, por supuesto que hay 3 nombres que son muy importantes y además hay uno que lo compartimos en concreto, sobre todo por una canción. Una influencia muy importante para mí fue Jean-Michel Jarre, desde que descubrí el Magnetic Fields en el año 82, que me regaló mi padre el cassette. Otra influencia mucho más tardía, que también es un francés, es Laurent Garnier, con el que además he tenido la suerte de poder trabajar, lo conozco personalmente y eso también ha sido algo muy, muy bonito para mí.
Y después hay un disco en concreto que es Blue Monday, Ah, que además tengo el vinilo con esa carpeta que es un disco de 5 y cuarto. O sea, yo tengo 11. Simula un disco. ¿Tienes 11 de esos? 11 Blue Mondays. Tú eres Bueno, muy fan de tengo Blue 12 Monday. realmente y bueno, y ediciones y cosas Y de estas. eso fue otro clic. Esas Claro. son 3 influencias muy importantes. Además, a nivel de electrónica. todo lo que estás diciendo son canciones que siguen, tú las podrías poner tranquilamente en una fiesta electrónica y funcionarían perfectamente. Mira, este sábado, cuando estuve en Madrid, la penúltima canción que puse, además me apetecía cerrar con 2 clásicos, puse The Man with the Red Face de Laurent Garnier Muy bien. y el Right On de Silicon. O sea, Muy bien, fueron muy los bien. 2 tracks que después de hacer una sesión de casi 4 horas con cosas súper novedosas, me apetecía mucho cerrar con algo muy clásico. Es que además yo creo que encajan perfectos ahora. Sí, sí. Es que por eso te digo que yo creo que la evolución de la música, hay años que todo tiene que ser muy, muy electrónico y hay años como ahora que yo creo que de vez en cuando un poco de escuchar estos clásicos electrónicos, Sí. bueno, la gente dice, qué bonito, ¿no? Que Claro. es darle esa pincelada, es como pintar, ¿no? Que tienes que darle ese aire positivo. En el tema de la electrónica, o sea, porque yo sé que tú eres un enamorado de los artilugios, de las máquinas, ¿intentas seguir innovando, buscando cosas nuevas? Sí, intento hacer siempre cosas diferentes, intento no repetirme yo mismo. Es decir, no me Claro. gusta repetir una fórmula, porque me pongo yo mismo o sea, me autoanimo, Ya. me autoempujo a hacer otras cosas. Y aparte intento instruirme mucho en nuevas técnicas. Cuando estuve en Estados Unidos estuve estudiando en Berkeley también. Y aparte intento hacer un poco de rappel, o sea, de averiguar qué es lo que va a venir, Claro. escuchando las pequeñas evoluciones del sonido que hay ahora, ¿vale? Entonces tú vas viendo qué es lo que viene, entonces intento adaptarme a qué es lo que creo que va a pasar dentro de un año y hacer que mi sonido evolucione hacia un sonido que dentro de las pequeñas modas que puedan ir surgiendo me guste y me sienta cómodo y haga que mi sonido evolucione. Eso es el trabajo habitual de un disc jockey. Sí. Tiene que avanzarse. O sea, la gente piensa que va a venir un estilo, pero el disc jockey tiene que saber cuál es el que realmente va a sonar. Y aparte, ahora hay muchos artistas jóvenes que intentan hacer el estilo que está de moda en el momento. Claro. Y eso es un error. El estilo que está de moda en el momento, olvídate ya Sí. no intentes entrar porque ya está pasando. Intenta averiguar qué es lo que viene después, porque si te adelantas va a ser mucho más fácil, porque ahora hay tanta gente intentando entrar en el sonido de ahora. En mantenerse. En mantenerse. Y mantenerse. Yo creo que lo que, en mi opinión, hacíamos mucho antes era arriesgar. Exacto. Porque salía una canción, no sé, por decir una, ¿no? El French Kiss. Cuando salió, yo me acuerdo que cuando salió, el propietario de la discoteca me vino gritando a la cabina, ¿pero esto qué es? Esto no puede sonar aquí. Pero estábamos en eso, en arriesgar. Salía algo nuevo, salía una canción de Inner City o de... Exacto. Y decías, bueno, igual me pegan, pero había que arriesgar. Claro. Pero hay mucha gente que tiene miedo porque dice, es que el público no sé si le va a gustar. El público viene a disfrutar. Si tú les das disfrute, van a disfrutarlo igualmente. Claro. Es lo que tú proyectes también. Una pregunta, ¿cuál es la actuación en vivo o set que recuerdas con más cariño? Wow. Uf. Ya sé que es difícil y no queremos que nadie se enfade. Sí, hay muchas, te podría contar muchas, pero sí que recuerdo mucho el primer año que estuve en Sonar, porque además tuve la oportunidad de cerrar el escenario del Sonar de noche del sábado al aire libre. Madre mía. Entonces fue espectacular. Ya. Es decir, estar allí fuera con tanta gente amaneciendo fue muy bonito. Y por supuesto hay muchas sesiones en Ibiza que recuerdo con mucho cariño también. Claro. Porque sobre todo hace años, al principio. Porque además son sitios que la gente ese día va a verte a ti
va a disfrutar de tu sesión, de tu música, y lo viven, bueno, al 100 no, al 500%. Exacto. ¿Cuál es el mayor desafío que has tenido en esta profesión? Pues mira, el mayor desafío que he tenido en esta profesión es la propia profesión. Claro. Hemos pasado varias épocas. Hemos pasado la época en la que la gente te preguntaba de qué trabajas y decías que eras DJ o músico y te decían, ay, pobre. ¿Vale? Luego pasamos a la época en la que los DJs de repente se hacen mega famosos y entonces era como, ¿a qué te dedicas? ¿Es DJ? Y todo el mundo piensa ya que te pasas la vida en un jet privado de fiesta. ¿Vale? Y ahora estamos en la época en la que dices que eres DJ y te confunden con un Instagramer. Es decir, la propia profesión es complicada. Y también hay un ahora se está rompiendo un poquito esa barrera con los estamentos oficiales y los sitios mucho más cerrados a una cultura más clásica, que parece que los de la electrónica venimos a invadir y no ni mucho menos. Bueno. Entonces, con lo de Nines estoy muy contento porque estoy consiguiendo llevar la electrónica a unos escenarios donde no se hacía, como son los teatros clásicos, donde se hacen sinfónicas y donde se hacen obras de teatro como El Rey León. No eres uno más entre todos, sino ahí estás haciendo algo para intentar salirte de ese grupo genérico. Exacto. Porque además ahora con esto de las redes vemos opiniones de todo tipo. Eso es una locura y lo mejor es ir uno mismo y nada más. ¿Hay algún artista que te gustaría colaborar con él o actuar con él o hacer música? Sí. ¿Y qué ves posible? Hay un artista que siempre me llamó la atención por su particular personalidad, no excesivamente por su música al principio, pero me he llegado a enamorar de su carrera. Me parece un tío muy guay y es Skrillex. Ah, ostras. Le tengo mucho respeto. A nivel de sonido es espectacular. A nivel de producción es un tío que es un loco. O sea, está 24/7 trabajando. O sea, está siempre ahí trabajando. Y es una persona que es esas personas que te apetece conocer. Ya, ¿sabes? que dices, dices, joder, qué majete. Sí, ya te entiendo, ya. Qué majete. Luego hay otros que los ves que son unos tocados por la mano de Dios a nivel de producción y de tal. Pero luego los conoces y dices, madre mía. Bueno. ¿Sabes? Bueno. Pero Hombre, ¿tú has compartido, chaval... Sí, he compartido... Has compartido caminas con todos los... muchos. Pero este chaval, no sé, es un tío que no sé, me apetecería. ¿Sabes? Ya, no. Desde luego es un productor de primer nivel y muy diferente a mucha gente. O sea, está claro. Y ya que hablamos de esto, ¿qué tal tu experiencia pinchando con Carl Cox? Muy bien. Porque además sé que has estado no en el mismo sitio, sino pinchando al mismo tiempo. Y aparte y me he hecho tours con él de sus shows y hasta aparte. De hecho, yo entré en Ibiza gracias a él. O sea, la primera vez que yo pinché en Ibiza, que fue en Space, fue porque Carl Cox me invitó a sus fiestas. Y ahí ya estuve en sus fiestas hasta que Space desapareció. Pero la verdad es que muy bien. Es también... una persona súper agradable, con los pies en la tierra, trata muy bien a la gente. Muy educado. Es un profesional como la copa de un pino, aparte está rodeado o sea, su tour manager Ian es un tío encantador. Joder. Y siempre trata muy bien a la gente. Y tiene una energía que te peta, ¿eh? O sea, es cuando, bueno, tío, yo me voy, tío. O sea, yo no puedo más. Se cansa. Y él no se cansa. Y mira que es un hombre grande, ¿eh? No se cansa, se cuida muchísimo, que esa es otra cosa, ese otro hándicap, ¿no? Es decir, los DJs no. Los DJs, los tops profesionales de toda la vida son gente que se cuida muchísimo. Sí que hay alguno que se dejaría, pero en general son gente que se cuida mucho. Que igual han empezado un poquito a tope y después han visto que, ostras, esto, si quiero seguir aquí, como todos, tengo que controlarme un poco. Me gustaría también saber un poquito, estamos hablando que tú todo el día estás pensando en la música. ¿No hay nada más que te guste que la música? ¿Algún hobby? Me encanta leer. Me encanta. Pero leer que libros... Sí, me encanta leer libros. O sea, quiero decir que a mí me gusta mucho leer cómics, por eso lo digo. Sí, o sea, soy un devorador de libros, sobre todo si son de terror. Soy muy fan del terror, tanto de la lectura como del cine de terror. Me encanta el cine, me encanta, sobre todo si es el de terror. Ya, a mí también.
y me encanta comer. ¿Ah? Comer bien. Comer bien, soy un fan de la comida. Porque o sea, soy muy yo siempre digo, a comida. mí no me gusta comer, me gusta comer bien. Me gusta comer bien, O sea, pero el me hecho gusta, de alimentarme... Pero me gusta sentir ese sabor de... ¿Los videojuegos también te gustan? Me gustan, jugaba mucho antes, pero ahora no, ahora hace mucho tiempo. Porque Resident Evil tiene mucho que ver con todo esto. Yo era más de Silent Hill. Ah, no sé si has llegado a probar el nuevo. No lo he llegado a probar. Pues te lo tengo que recomendar. No hace falta tiempo. Sí. Yo he empezado hace un mes. Lo he dejado y no he podido seguir también por lo que tú dices, pero bueno, es un buen juego. Pues tendré que desarrollar un ojo. O sea, quiero decir que ha envejecido muy bien y la versión que han hecho está muy bien. Te la tengo que recomendar. Perfecto. 2 cosas antes de acabar. Venga. Una, muy rápidamente supongo, porque podríamos hablar muchas horas, la inteligencia artificial, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿La utilizas? La inteligencia artificial es como todos los avances tecnológicos. Yo recuerdo cuando pinchábamos con vinilo y salieron los CDJs y todo el mundo, va a ser un desastre. Y no pasa nada con los CDs. Yeah. Luego, después de los CDs, salieron las herramientas digitales como Serato, Tractor y tal y cual. Va a ser un desastre. No pasó nada. Luego la gente empezó a pinchar con los USBs. Va a ser un desastre y no pasó nada. Entonces, con la inteligencia artificial, pues es una cuestión de adaptarse. Yeah. Es saber cómo utilizarla para diferentes herramientas. A nivel musical no está tan avanzada, es decir, yo he probado cosas con inteligencia artificial a ver cómo suenan y no te convence. No me convence y aparte ese factor humano es importante. La inteligencia artificial puede servir para muchas otras cosas, es decir, para consultar cualquier cosa, para poder escribir mejor un email a no sé quién, para poder gestionar o para poder hacer un business plan y que te ayude con los puntos que tienes que hacer para desarrollar tu carrera y que te dé ideas, todos esos tips. Es decir, hay que saber utilizarla. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, no es una cuestión de pincho con CDs o pincho que no se ve, no, es saber utilizar las herramientas que tienes y la inteligencia artificial eso es algo que no podemos evitar, no podemos obviar y está ahí. Yo tengo que admitir que la utilizo a diario y a todas horas para muchísimas cosas. Ayuda muchísimo. Yo lo comparo un poco como el Word. Cuando escribes un texto, necesitas el Word porque siempre se te puede escapar alguna coma. Claro. Entonces yo también lo veo un poquito como eso. No sé si el futuro lo ves peligroso para la música o no, porque ahora, claro, sí que es verdad lo que has dicho, que aún no está avanzado, pero empezamos a ver ya cómo canta, cómo crea instrumentos. ¿Tú esto lo ves peligroso en el futuro? Yo veo más peligroso la gente que se dedica a la música solamente por poner vídeos en Instagram. Prefiero la inteligencia artificial. Ya, desde luego. Un mensaje para los DJs. El programa es DJs de Lleida, pero yo creo que este puede ser un mensaje para cualquier DJ. ¿Qué puedes aconsejarle? ¿Qué pueden esperar de este oficio? ¿Vale la pena arriesgar? A ver, es un oficio, no es fácil. Hay momentos que son duros, pero es muy bonito. Conoces a gente espectacular, te da la oportunidad de conocer sitios que ni en tus mejores sueños, sitios que no sabían ni que existían. Claro. A mí me ha pasado de ir a sitios y decir dónde está esto y tengo que buscar en el mapa. Yeah. Es decir, es un trabajo muy bonito. Ahora, tienen que ser conscientes los que quieran trabajar en esto, o por lo menos intentarlo, que esto no es estar de fiesta. Es decir, ser DJ o ser productor musical o tocar en una banda o dedicarse al sector de la música no es estar de fiesta. No es estar de fiesta todos los días. No es el rockstar de el backstage y de reventar una habitación. ¿Los hay? Sí, pero no es eso. Es decir, es un trabajo continuo, es muy duro y hay que arriesgar mucho. Hay que arriesgar muchas cosas en tu vida, hay que arriesgar mucho también económicamente, hay que arriesgar mucho a nivel de tiempo, hay que arriesgar mucho a nivel de familia, a nivel de tiempo con tus amigos y tienen que estar muy preparados y ser muy conscientes que no es una cuestión de hacer una canción y a ver si lo peta. Yeah. No, es una cuestión de un trabajo diario. Ahora, ¿están convencidos de eso? Que no solo piensan, porque es precioso. O sea, el poder vivir de la música, el ver cómo la gente disfruta, el hacer casi de psicólogo a esa gente, el hacer que se olviden de sus problemas. Es como un cocinero. Exacto. Hacer una buena comida y que la gente después le felicite. Pues un disc-jockey tiene que ser un poquito eso. Pero es un proceso, y aparte es un proceso precioso. Es decir, el empezar... Yo he empezado Nines desde cero y
la sensación de empezar desde cero algo es súper bonita. Recordamos las próximas fechas, si te parece. 25 de diciembre estaré aquí en La Llotja con los amigos de Desconecta y anteriormente a esto, el día 21, hacemos la presentación del diseño de ropa de Nines en la barbería Gabriel Amcourt, que es lo que te digo, estás invitado y están invitados todos los que quieran venir. Además tendremos un coctelito ahí para que la gente lo pruebe. Además está Óscar, que es un gran amigo mío. Óscar Millán, estará Loconut también pinchando allí un ratito, estaré yo probablemente poniendo algo de música y estaremos atendiendo a la gente y que disfruten también de esa velada de juntarse en un sitio diferente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me alegro mucho de volverme a juntar contigo. Igualmente. Después de tantos años. Y seguiremos juntándonos. Y seguiremos escuchando música. Y bueno, recomendamos sobre todo Nines, que hace una música espectacular. Yo desde el principio lo he escuchado y es algo diferente, electrónico, pero con un toque muy, muy especial. Y nada, muchas gracias por darnos tu música. Gracias a ti, como siempre. Ya, tío.